Bueno, hola a todas y todos. Hoy toca el turno del expresionismo figurativo. Fijaros, estamos viendo unos movimientos artísticos en el tema de los años 60-70 que sin embargo se fraguan y empiezan en los años 50, algunos ya en los 40 empiezan. Lo que pasa es que bueno, el temario está estructurado así, me imagino que es porque cogen auge estos artistas más en esta época. Pero en fin, no os liéis con eso con las épocas, ¿eh? A ver si vais a poner que la fecha del movimiento hay que estudiarlo bien y fijarse bien en las fechas que salgan. Vale, estamos hablando de expresionismo figurativo, una nueva forma de entender la figuración. Y aquí tenemos a sus dos máximos exponentes, que son Bacon, Francis Bacon y Lucian Freud. Expresionismo figurativo, la Escuela de Londres. ¿Por qué se llama la Escuela de Londres? Porque bueno, es un movimiento que surge a través de esta escuela. Una escuela muchas veces no es un sitio físico, ¿eh? Donde, como estáis acostumbrados a entender lo que es la escuela. Una escuela muchas veces a lo largo de la historia del arte de fundamentos habéis visto que pueden ser un movimiento, un grupo de artistas que tienen una serie de características. Entonces se le llamó la Escuela de Londres a una serie de artistas que tenían algunas características o inquietudes comunes en torno a esta figuración en el entorno de Londres. En la década de los 50, un pequeño grupo compartía inquietudes que estaban interrelacionados por vínculos de amistad y admiración por explorar la apariencia y la fragilidad del cuerpo y que tenían como entorno circundante Londres, de ahí lo de la Escuela de Londres. Entonces, lo que es interesante es que exploraban la apariencia y la fragilidad del cuerpo. Aquí ya estamos viendo que es un movimiento que va un poco en contraposición al expresionismo abstracto que se estaba dando en Estados Unidos, sobre todo, y por extensión al resto del mundo, pues hablamos ya del informalismo, del tachismo en Francia, de otros movimientos que iban más relacionados con el expresionismo abstracto. Esta gente reivindican otra vez la figuración. Eso va a ser una constante a lo largo de toda la historia. Sobre todo a partir de que surge el arte abstracto va a haber siempre movimientos o artistas, más bien artistas cada vez más que movimientos, que tiren por una vertiente más abstracta y otros por una vertiente figurativa. A partir de plasmar la figura y de su propio paisaje cotidiano, es decir, escenas del día a día, las personas que rodean a estos artistas, el entorno que los rodea, su estudio, su casa, ¿vale? El paisaje que tienen alrededor, estos artistas transmiten la delicadeza y la vitalidad de la condición humana. Es decir, transmiten lo que ven, sin mentir, sin transformar. Al revés, si hay que sacar las miserias y... pero no no confundáis, no es por una crueldad de cebarse con nadie, sino simplemente que si hay que retratar lo que tenemos, ya sea un autorretrato, sea un retrato de alguien o sea un paisaje que es que está destrozado, pues se refleja tal cual. No hay que embellecer nada, como se ha hecho en otras épocas. Y desarrollaron a la vez nuevos enfoques y estilos, reinventando su forma de representar la vida. Y esto es muy importante, con una marcada individualidad y dotando a la pintura de una inusitada intensidad. Son obras que tienen muchísima fuerza, pero a la vez que son muy personales. Cuando veis varias obras de Bacon, ya es raro que no identifiquéis una obra suya. Y lo mismo pasa con Freud, que tiene una forma muy peculiar de pintar, ¿no? Sobre todo cuando se consolida ya su estilo. Pues venga, empezamos con Francis Bacon. Pintor inglés, pero de origen irlandés. Figura la figura destacada, perdón, de la denominada nueva figuración, que es como se llamó también este tipo de tendencia. Tendencia que se desarrolla a lo largo de los 60 tras el agotamiento del informalismo, ¿vale? Aunque surge antes, ya he dicho, pero se desarrolla sobre todo en los 60, cuando con el informalismo, con el expresionismo abstracto ven que no van a llegar a más, a nada nuevo y que la gente necesita cambio y los artistas están en un continuo fluir de ideas y de renovar un poco las tendencias existentes. En el panorama del arte de posguerra, el expresionismo figurativo de Bacon ocupa un lugar aparte. Es muy difícil encasillarlo, etiquetarlo, ¿vale? Y relacionarlo con alguna de las distintas tendencias artísticas de estos años. Su trayectoria se caracteriza por una profunda independencia, que hace de su pintura un referente inconfundible en el arte europeo de la segunda mitad del siglo XX. Bacon va a tener mucha importancia en toda la pintura de la mitad última del siglo XX.
Y aparte es un gran referente para los artistas pop. Por lo tanto, tomar nota y apuntarlo porque en el apartado de referencia y de influencia es importante tenerlo ahí siempre a mano. Esto es una versión que hizo un cuadro muy interesante del que tiene varias versiones de el Papa Inocencio X de Velázquez. Bacon era un gran admirador de Velázquez, pero bueno, como comprenderéis aquí, esta versión terrorífica, digamos, que va a ser una constante en muchos de los cuadros de Bacon. Ahora describiremos mejor con un párrafo que lo define bastante bien su pintura. Ya el cuadro de Velázquez impresiona porque la visión que da del Papa Inocencio X es bastante imponente, bastante... a mí creo que me aterra más la de Velázquez que esta, ¿no? Porque la mirada que tiene, el retrato psicológico que hace Velázquez de esta figura es increíble. Aquí Bacon lo hace de otra manera, usa los medios expresionistas y expresivos para destacar la fuerza de esta figura, ¿no? Tras una infancia marcada por la soledad y la enfermedad, pasó su juventud en Irlanda, ¿no? En la Irlanda natal, donde nació. En el 25 se establece en Londres, donde empieza trabajando como decorador. Y enseguida se interesa por la pintura, pero fue un artista muy autodidacta, ¿eh? Sobre todo tras las estancias en los años 20 en Berlín y París, cuna de grandes movimientos, ¿no? Que hemos visto en las primeras vanguardias y en las vanguardias hasta mitad de siglo. Y allí, junto a otros expresionistas que ya vimos como Otto Dix o Max Beckmann, queda impresionado por Picasso, la obra de Picasso. Y dice aquí lo que debe valorarse si se considera la formación autodidacta. Claro, él se formó solo, no fue una academia de bellas artes, entonces la influencia de Picasso fue bastante decisiva en su obra. En algunas cosas podemos ver referencias a Picasso, pero ya digo que el estilo de Bacon es muy, muy personal. En esta obra, en 3 estudios de figuras, tiene muchas obras que son así, son trípticos. De 1944 aparecen las claves a las que responde su pintura en las siguientes décadas, ¿vale? Esto ya es estilo Bacon puro 100%. La ponemos aquí un poco más grande para que la veáis. Son cuadros que necesitan una lectura lenta, recrearnos un poco, intentar averiguar a ver qué nos está contando. Fijaros, dice aquí, la visión atormentada de Bacon había de llamar necesariamente la atención del público que estaba traumatizado por la experiencia de la guerra y de todos sus males, ¿vale? Un público que ya está afectado, que está bastante sensible a cualquier imagen de dolor, se queda impactado ante las imágenes estas de Bacon. Pero dice aquí, fijaros, esto es muy importante para entender la contraposición del expresionismo figurativo al abstracto. Dice, así como los pintores informalistas, los informalistas son los expresionistas abstractos, orientan su angustia existencial hacia la indeterminación de la abstracción matérica, es decir, así como algunos toda esa angustia posguerra la vuelcan en un expresionismo abstracto, en el tachismo, en la pintura automática, en el dripping, en todo lo que hemos visto antes, Bacon elige la figura humana como motivo central de los cuadros y lo que hace es que la somete a deformaciones, alteraciones, hasta un nivel no conocido con anterioridad en la historia del expresionismo, ¿verdad? Las figuras de Kirchner, de Haeckel, de todo eso vemos que están transformadas, exageradas, pero no tienen ese desgarro que tienen las de Bacon. Parece que son algunas parecen amasijos de carne, deformada, torturada, retorcida. Ya sea en los retratos como sus autorretratos o en composiciones más complejas como esta, los cuerpos mutilados, órganos atrofiados y todo tipo de anomalías anatómicas dan como resultado una imagen del horror que se inserta en un espacio indefinido, de fondos monocromáticos que crean aún más tensión, creo yo, porque hace que la figura resalte mucho más, que comunica una sensación de aislamiento y de claustrofobia, ¿vale? Es decir, Bacon no es un sádico ni un... No, lo que pasa es que quiere mostrar todo ese dolor a través de estas imágenes. 3 estudios para figura en la base de una crucifixión es una obra de terrible violencia expresiva. Terrible violencia expresiva. Yo recalco términos que pueden ser muy interesantes para describir estas obras. Si bien no representa ninguna acción violenta, pero parece representar cierta violencia humana indefinida, acaecida en un espacio, en un tiempo que no vemos y que de cualquier modo es externa al cuadro. Es decir, la violencia
no está ahí, pero se palpa, ¿vale? Se nota, esas figuras desgarradas denotan toda esa violencia que hay ahí. La composición la forman 3 lienzos diferentes, que se coordinan entre sí a modo de un tríptico. Es una disposición de una originalidad desconcertante que posteriormente usará con frecuencia. Ya he dicho que después hace varios cuadros con estos formatos y con estas composiciones, siempre y cuando considera que el tema requiera ese tratamiento. El color naranja que ocupa el espacio de los 3 lienzos impresiona tan violentamente al observador que invade toda capacidad de percepción y elimina, importante, la posibilidad de interpretar la forma de acuerdo con las convenciones habituales. ¿Vale? El naranja, aparte de que nos llama la atención y nos atrae y nos engancha a mirar el cuadro, saca de contexto lo que pueden expresarnos estas figuras en otro contexto que hubiera un espacio, más gente, un entorno, ¿de acuerdo? Un único sentimiento une a la figura, cada una de las cuales está aislada en su propio lienzo, y es una expresión furiosa, dolorosa y aterrorizada de víctimas y testimonio de algo que provoca el efecto de una sensación de tragedia. Ese sentimiento trágico va a ser una constante en las obras de Bacon. Bacon elige la figura humana como motivo central de sus cuadros y la somete a deformaciones y alteraciones hasta un nivel no conocido con anterioridad, ¿vale? Repetimos lo que hemos visto antes, os lo recalco aquí porque creo que es interesante. Y ahora os dejo con unas cuantas obras de él. Creo que, si no me equivoco, la he puesto en orden cronológico para que veáis un poco la evolución. Y vais a ver esas constantes de esos fondos, más que planos, porque no son planos, son degradados, pero sí donde predomina un solo color para que no nos distraiga el entorno, para centrarnos en la figura. Y aunque sean figurativos, no veis que no construye las figuras anatómicamente con un canon renacentista ni con una estructura académica, ¿no? Sino que las retuerce, las mutila y las convierte en aquello que el artista quiere utilizar para hacernos expresar todas esas sensaciones de las que hemos hablado. Otra versión del Papa Inocencio X. Ahí tenéis el de Velázquez y el de Bacon, para que los comparéis. Autorretratos de él, este es Bacon. Figura con carne, si os fijáis, es el buey de Rembrandt, otro de sus grandes artistas como referente. El buey de Rembrandt con el Papa Inocencio X delante. Sacar vuestras propias conclusiones y sobre todo, como siempre, miraros los vídeos que hay al final o mirar algún comentario de alguna obra de él por ahí, porque aparte que os puede servir, el buscaros vosotros la información se os queda mucho mejor, eh, pueden surgir cosas muy interesantes. 3 estudios para George Dyer. Ahí tenéis fotografías abajo y arriba los retratos que hizo él. Este tipo de retratos son muy característicos de Bacon. Si os fijáis, tiene mucho que ver con el cubismo también, con esa multiplicidad de imagen, con esos giros, el movimiento que tiene en la cabeza, parece que es que haya querido plasmar el movimiento entero también. O estas figuras, ¿no? Este es Freud. Freud y Bacon tuvieron una relación bastante estrecha y bastante interesante. Tríptico de Lucian Freud. Aquí la visión cubista es palpable en las 3 imágenes. Incluso recuerda a Boccioni, esa figura andando, ¿os acordáis de Boccioni? Dentro de los futuristas vimos una figura que andaba de bronce, que quería plasmar el movimiento. Me recuerdan esas formas curvas de las piernas aquí también. 3 estudios para una crucifixión. Dice un ateo obsesionado con la crucifixión. Como diría el propio Bacon, como no creyente, era solo un acto de comportamiento del hombre. ¿Vale? Era ateo, pero se obsesionó con este tema de la crucifixión. Las pinturas del principal artista de la escuela de Londres combinan violencia, interiores cerrados y las extrañas figuras en sufrimiento que los habitan. Eso va a ser una constante en toda su obra.
aquí ya sí que tenemos las obras. No, seguimos con el orden más o menos cronológico que os he dicho antes. Yo creo que son fáciles de identificar al menos las obras de Bacon, ¿vale? Y en cualquiera de ellas podéis ver todo lo que hemos estado comentando. Bueno, mirároslo con más detenimiento, leeros aquellas partes que yo no he leído, porque no se trata de que yo os lea aquí el documento entero. Y seguimos con el otro artista del expresionismo figurativo de la Escuela de Londres, que es Lucian Freud. Considerado uno de los máximos representantes de esta escuela, en su retrato, centrados principalmente en las personas de su entorno próximo, consigue desvelar la vulnerabilidad del cuerpo humano a través de la importante para describir a Freud, a Freud, carnalidad matérica que rezuman sus obras. Fijaros, carnalidad matérica, una cosa que todo el mundo dice cuando ve un cuadro de Bacon es que eso que se palpa, ¿no? La carne parece que salga del cuadro. Hijo de un arquitecto y nieto del creador de psicoanálisis Sigmund Freud, Lucian Freud pasó su infancia en Berlín, hasta que tras la llegada de Hitler su familia se vio obligada a emigrar a Inglaterra, como tantos otros ciudadanos y artistas, ¿no? En este caso. Desde pequeño tuvo claro que quería ser artista. Estudió en la Deham School of Arts and Crafts y posteriormente en el Goldsmith College de Londres. Su formación en el clima intelectual existencialista de la Europa de entreguerras, le llevó a utilizar su pintura como instrumento de reflexión sobre la enajenación del hombre contemporáneo, ¿vale? Esto es importante. La formación en un clima del existencialismo, ¿no? Que se produce en la Europa de entreguerras. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué está pasando, no? Todo eso le lleva a reflexionar en sus cuadros sobre esa situación del hombre, ¿no? Que no sabe hacia dónde va su vida. Aquí tenéis dos autorretratos, uno del 85 y otro del 2004. La imagen del 2004 es bastante mala, pero es que no encontraba otra mejor. Pero este cuadro es impresionante, la fuerza que tiene, el retrato psicológico que hace. Eso va a ocurrir, bueno, en sus autorretratos y en todos los retratos que haga de otras personas. Desde los comienzos de su carrera, sus obras han tenido siempre como tema central la figura humana, que representa con gran intensidad psicológica muy acusada. Los brochazos, la materia, todo eso de Bacon, así como de Freud, ahora es lo que os decía que os faltaba poner en el comentario que hiciste de aquella Pau, que yo entiendo que como no lo habíamos dado, casi nadie lo puso, pero es muy importante describir la forma de pintar, todas esas pinceladas, esa materia, esa cantidad de pintura, ¿no? Esos empastes. En la década de 50, el estilo un tanto rígido de las primeras obras dio paso a un lenguaje más suelto. Eso lo vamos a ver ahora en la evaluación de sus obras. Veremos las primeras obras mucho más planas, más cuidadas de dibujo, menos materia, hasta que lleguemos a estas pinturas donde se ve una fuerza increíble, ¿no? Incluso el claroscuro también, el empaste, las composiciones. Empezó a realizar retratos, muy a menudo desnudos. El desnudo es una constante en su obra, sin nada más, utilizando la técnica del empasto. Y los colores son a menudo neutros, muchos tierras, verdosos, grises. Esta evolución nos supuso el inicio de un método de trabajo más rápido, ya que Freud siempre ha sido un pintor de ejecución muy lenta, tardaba mucho en hacer los cuadros, bastantes meses. Freud valora ante todo el estudio psicológico, muy importante, que une a un realismo crudo y a unas actitudes desinhibidas que en ocasiones se acercan a lo sórdido. Es pintura, la verdad es que es una pintura, pues eso, bastante sórdida, bastante asfixiante, en muchos casos. En sus retratos no busca el parecido, sino el reflejo de lo que representan sus personajes, ¿eh? Cuidado. E intenta encontrar la esencia de la personalidad. No está queriendo plasmar idénticamente como un cuadro hiperrealista. No confundamos, dentro de la figuración y del realismo hay muchas formas de expresar esa realidad. ¿Vale? Lo que intenta es encontrar la esencia de la persona. Entre el 58 y el 68 empieza a exponer con asiduidad en la Marlborough Gallery, que es una de las mejores galerías que ha habido siempre en Estados Unidos. Y desde los años 70 se han celebrado numerosas muestras internacionales de su obra. Vamos, hoy en día es uno de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. ¿Veis? Estos primeros cuadros muestran una pintura más
se parecen más a algunos cuadros de la nueva objetividad que surgió en Londres antes que ellos y mucho más plana, unos degradados más suaves, ¿vale? De ahí poco a poco vamos viendo cómo su pintura aquí ya se va haciendo un poco más dura, esa forma de construir que parece que esté modelando con las pinceladas, parece que esté modelando la cara como si fuera de arcilla o tallando en algún material. Pero si os fijáis, ya en este se nota esa mirada, la mirada de esa mujer, la expresión, la dureza, que lo que más le intenta es captar lo que hay dentro de ella, más que los aspectos externos. Esto es un autorretrato que tiene, que está en el Thyssen, en Madrid. Reflejo con niños. Tiene el ángulo ya es inquietante también, ¿no? Un contrapicado desde abajo, donde se capta él con los dos niños estos ahí. Y muchos desnudos, veremos muchos desnudos. Este es un desnudo con rata, un modelo sosteniendo una rata, ya bastante inquietante, bastante sórdido, ¿no? Como decíamos al principio. Y la gama de colores vais a ver que se repite bastante también. La pincelada, la forma de poner a los modelos. Un autorretrato suyo trabajando, desnudo. La reina Isabel II, famoso retrato que le hizo Lucian Freud. Tenía alrededor de 72 o 73 años cuando terminó este autorretrato y fallece en el 2011. Fue considerado el mejor pintor inglés de su época. Su obra, realismo crudo, sin concesiones, sin disfraces, sin autocomplacencias, no dejó de causar polémica. Algún que otro conservador se escandalizó al ver sus pinturas. Bien, os dejo esto que lo sigáis leyendo porque muchas de las ideas ya las hemos reflejado, pero es importante, ¿vale? Os leo una sola que dice, en ciertos círculos consideraban a su arte como obsceno y hasta pornográfico, ya que retrataba a sus modelos en posturas, digamos, heterodoxas, enseñando los genitales y las nalgas sin pudor alguno. ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque quería retratar la vida y a la gente tal cual, con todo lo que tuviera, sin ningún tipo de tabú ni de remilgo, ¿no? A la hora de hacer las poses. Se retrató inmisericordiamente como el anciano cansado y de cuerpo macilento que tenía a esa edad, ¿eh? Sin mejorar ni un ápice ninguno de sus rasgos. Dice, ¿valdría la pena revelar algo más que aquello que definió su vida? Eso es importante, ¿no? Fijaros que es una pintura bastante reflexiva, hemos dicho al principio, ¿no? Bastante acorde con la mentalidad y con lo que estaban pasando en esa época y sobre una reflexión de todo lo que había pasado en las décadas anteriores. Dice, Freud es un antihéroe, o más bien un antiquiero parecer un héroe, porque los verdaderos héroes no se disfrazan, no se ocultan detrás de las máscaras y de los cuerpos perfectos. Son siempre personas comunes con sus riquezas, pero también con sus miserias. Y él se encargó bastante bien de reflejar esas miserias. Fijaros en este retrato, ¿no? Supervisora de ganancias durmiendo. O sea, ya nos recalca muy bien que esta persona tiene una vida, tiene un trabajo, pero que le está posando ahí desnuda, ¿no? Y la muestra con todo su esplendor de su cuerpo, de su volumen, de cómo se esparce en el sofá, ¿no? Esta persona. Son retratos muy interesantes, quiera que no, te pueden gustar más o menos, llamarte la atención más o menos, pero hay que resaltar el valor plástico que tienen. Y además que trata el desnudo de una forma muy peculiar, que también le pasa hemos dicho antes a Bacon, ¿no? Que cuando ve unos cuantos cuadros suyos resulta fácil identificarlo. Esto es un retrato que hizo de Bacon, igual que Bacon lo retrató a él, él también retrató a Bacon. Retratos muy interesantes, ¿eh? Porque si conocierais, si vierais imágenes o veis los documentales de Bacon, lo vais a ver aquí dentro, ¿no? Este retrato, sin estar acabado, refleja a Bacon perfectamente. Y bueno, os dejo con estos vídeos que me parece que son muy interesantes, de verdad, deberíais verlo. De aquí a la semana que viene tenéis tiempo de verlo y después para el selectivo también yo os recomiendo que los visionéis porque son bastante interesantes. Y bueno, espero que os sirva.
Leeros lo que yo no he ido leyendo, por favor, que no por no haberlo leído no es importante.